Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Bueno, vamos a empezar con la lista. Está Mauro Ávila. Presente, Inge. Y prendemos las cámaras, por favor. Alexis Ayo. Andrés Valleón. Presente. Carlos Basantes. Presente. Daniel Borja. Presente. Marcos Ceballos. Presente. Jonathan Chilig. Presente. Lenin del Salto. Presente, Inge. José Daniel Freire. Presente. Shakira Gaibor. Presente, Inge. Pamela Hidalgo. Ariel La Torre. Presente, Inge. Jofre Montenegro. Ana Paredes. Presente, Inge. Santiago Remeche. Presente. Diego Reyes. Presente, Inge. Jorge Reyes. Presente, Inge. Nicolás Sánchez. Presente, Inge. Diego Taimal. Presente, Inge. José Tinoco. Presente, Inge. Dani Valdés. Presente, ingeniero. Eri Llanes. Presente, Inge. ¿Alguien llegó tarde? Bueno, entonces, antes de comenzar, nos han pedido que les demos unos minutos para hacer las evaluaciones del proceso de evaluación de este semestre. Entonces, hagamos eso ahorita, sí, por favor.
¿Listos? ¿Qué me dicen? ¿Ya completaron las evaluaciones? Ya, Inge. Ya, perfecto. Entonces, a ver, vamos a compartir. Listo. ¿Cómo les fue con la investigación acerca del golpe de ariete? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Diego Taimal? Bien, Inge, sí. Encontramos bastante información y sí, creo que hicimos un buen trabajo. Entonces, ¿cómo definirías tú el golpe de ariete? Como un cambio brusco en la presión de una tubería cerrada por acción de un cerramiento o por un cambio de velocidad rápido, se puede decir. Perfecto, ¿no es cierto? Es una variación en presiones, una variación importante en presiones. Sí, hablamos de variación porque hablamos de sobrepresión y de presión debido al cambio brusco de velocidad. Entonces, hablábamos, no se olviden, de que las situaciones que pueden generar el golpe de ariete son cierre o apertura de válvulas, prendido o apagado de bombas, y también mencionábamos en casos de fugas se puede generar un golpe de ariete. ¿Cómo definirías, Dani Valdés, tú el funcionamiento del fenómeno del golpe de ariete? Sí, Inge. Lo que le pude entender del fenómeno del golpe de ariete es que cuando hay un cierre brusco, hay el choque del agua que viene con fuerza, rebota unas ondas y esa es una fricción que provoca con las ondas el retorno del agua. Entonces esto puede provocar una fricción y puede ocasionar daños en las tuberías. Y como dijo mi compañero, esto se produce en conductos o tuberías de cerrado. Perfecto, ¿no es cierto? Sí, por ahí un par cositas adicional, no se olviden, cuando se produce el cierre que mencionaba Dani, se produce el choque de las partículas de agua sobre la primera lámina de partículas que está en contacto con la válvula, en este caso del análisis. Y después, esto genera que, debido a la alta compresión, se empiecen a expandir las paredes del conducto. Eso es importante porque las paredes del conducto, mediante la elasticidad del material, van a llegar a un punto en que dejan de expandirse y la elasticidad genera una especie de onda contraria, devolviendo toda esa energía que se le ha dado. Y esta energía es la que genera el efecto oscilatorio con el que vuelve la onda hacia el tanque o hacia la válvula inicial, de tal manera que al final, como empieza a generarse una velocidad contraria, se genera un espacio de vacío y ese espacio de vacío es el que genera las presiones negativas. Perfecto. Ahora, ¿qué encontraron ustedes acerca de las, podríamos decir, características del golpe de ariete? ¿Qué me dices, José Tinoco? Ya, Inge. A ver, si mal no recuerdo, prácticamente o sea, nosotros consultamos los efectos que se producen en el golpe de ariete, también causas que lo originan, como ya lo dijimos, la operación en bombas,
manipulación momentánea de válvulas. En los efectos teníamos como que los más principales fueron el ruido, las vibraciones, las fallas en las bombas y en las válvulas y la ruptura de tuberías. De ahí características, eso la verdad no lo pusimos en el trabajo. Es que como características podrías decirme cómo se genera el efecto y algo de lo que estabas mencionando que no hayan dicho tus compañeros. ¿Qué crees que está pendiente por ahí? Mm, prácticamente, a ver, o sea, ya hablamos de los efectos, o sea, no, de los efectos que produce, como el ruido que prácticamente al producirse esos golpes prácticamente es un ruido fuerte, entonces Ajá. sí se lo puede detectar que algún conducto cerrado posee un golpe de ariete. También, bueno, en lo que investigamos también descubrimos esto del software de Allievi, que sirve para calcular el golpe de ariete o analizar tramos de tuberías que posiblemente tengan este fenómeno. Perfecto. ¿Qué más puedo mencionar sobre el golpe de ariete? Que, como ya lo mencionaron, prácticamente cuando hay cambios de velocidades, prácticamente serán estas vibraciones que dan a lo largo del conducto. Y hay más o menos, había algo de periodos, no entendí muy bien, porque cuando se realizaban los cálculos hacían como un análisis de frecuencia. eh, Exacto. entonces, o sea, se realizaban como que gráficas y iban analizando cómo va el retorno de la onda a lo largo de la tubería. Eh, Más o menos algo así, Perfecto. le entendí. Pero ¿por qué crees que se da ese análisis de frecuencias? O sea, para ver la longitud de la onda, diría yo. O sea, mm, se da ese análisis para como que... mm, os- ya me trabé. ¿Por A qué, ver. por qué analizamos una frecuencia? Dijimos que que el fenómeno del golpe de ariete es un fenómeno oscilatorio, o sea, que genera oscilaciones dentro de la tubería. Exacto. Entonces, en esencia, esa frecuencia va relacionada a cuánto se demoran esas oscilaciones en ir y volver. Ajá. Entonces, por ahí va el análisis de frecuencias, porque en esencia las frecuencias va a depender de la longitud que tiene la tubería, de la magnitud del fenómeno del golpe de ariete, ¿sí? Y de un factor que es interesante. Encontraste algo acerca de la celeridad. Sí la mencionaron en la investigación, la verdad. No le puse mucho énfasis, pero sí decían algo de la celeridad. Ahorita le busco. Y no tienes claro qué es la celeridad. La verdad, no, hija. ¿Alguien tiene claro qué es la celeridad? ¿Qué me dices, Jorge Reyes? ¿Encontraste algo acerca de la celeridad tú? No, Inge, pero creo que es algo del cambio de velocidad, ¿verdad? A algo más rápido, una aceleración. Exacto, la celeridad tiene que ver con la velocidad, pero no es la velocidad del agua, sino celeridad es la velocidad con la que se genera la propagación de la onda. ¿Sí? O sea, la onda de sobrepresión y de presión se genera como una onda que se distribuye a lo largo de todo el conducto. Entonces, la celeridad es un indicativo de qué tan rápido se mueve la onda dentro del conducto. Entonces, eso ya lo vamos a ver ahorita. Habiendo dicho esto, quiero buscar un video que lo tenía aquí, pero no lo encuentro. Un segundo para ver si lo tengo aquí.
que son dos videos bastante interesantes que quisiera ponerles. Ah, es que ya sé dónde está el otro. No sé dónde es. Ya los tengo. Para poder entender mejor esto. ¿Sí ven la pantalla ahí? Sí. Entonces, vamos a ver este video. Este es un video de un ensayo en laboratorio acerca del golpe de ariete. Entonces me parece súper interesante porque se ve de manera muy clara los efectos. En inglés el golpe de ariete se conoce como Waterhammer Effect. Entonces, en esencia, ¿qué sucede? Esta es una cámara de alta velocidad. Aquí tenemos una válvula. Como ven, esta es una válvula tipo mariposa que se abre y genera el paso del agua. Entonces, el golpe de ariete lo vamos a ver a través de esta situación. Entonces, esta cámara es una cámara de alta velocidad en donde vemos 1000 cuadros por segundo. Entonces, miren el efecto. Se abre la válvula, empieza a entrar el agua, se genera alta turbulencia, obviamente. ¿Sí ven el efecto, cómo se genera? Entonces, ahorita vamos a ver las fuerzas que hay. Les voy a pasar este video para que lo vean, pero ¿vieron el movimiento que se genera? Estas son las fuerzas durante la generación del golpe de ariete. Si ven la vibración que genera en la tubería, es como que fuera un disparo. Eso se debe al efecto del golpe de ariete. Ojo que aquí estamos en un sistema especial, especialmente diseñado para que se vea al máximo los efectos del golpe de ariete. Entonces, obviamente, lo que tenemos aquí es ya llevándolo a un punto crítico a cómo se comportaría el golpe de ariete. Entonces, miren, la fuerza que se genera debido al alto cambio de velocidad. Miren en cámara lenta. Si ven el efecto que se genera del vacío aquí. Miren en este cómo se genera ya los vacíos empiezan a generarse desde acá.
se genera una deflexión. El movimiento este es debido a la fuerza del golpe de ariete. En este caso, en un tubo de 30 centímetros, generó una deflexión de 1.5 centímetros. Se genera una presión de vacío de alrededor de 0.8 bar. Entonces, una presión de vacío importante que se genera. Miren el efecto, como choca el agua y se devuelve. Eso genera el efecto oscilatorio del que estábamos nosotros conversando. Se demoró los 30 centímetros, 64 milisegundos en envolver el agua. Se habla de que es una velocidad similar a la de un ciclista. Entonces ahí está la desaceleración, que es lo que genera nuestro cambio en el sentido de la velocidad. Aquí está haciendo comparaciones de desaceleración. En 8 milisegundos la velocidad del agua se hace cero. Entonces es una aceleración gigantesca, 586 metros por segundo cuadrado, que equivale a 59.7 veces la aceleración de la gravedad. Y miren la presión que genera, ¿no? 58.6 bar. Nos dice que estaríamos hablando de una carga como un camión de 3 toneladas generando una presión. Obviamente, como les decía, ¿qué sucede? Nosotros estamos viendo un experimento específicamente diseñado para maximizar los efectos del golpe de ariete, ¿sí? Entonces, la idea es que vean lo crítico que puede llegar a ser el efecto del golpe de ariete. ¿Sí les queda más claro el fenómeno con este video? ¿Qué me dicen? ¿O alguna parte que quieran verla de nuevo o alguna parte que no la entendieron? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Eric Llanes? Sí, está claro. Sí, seguro. ¿Cómo se genera el vacío del que hablábamos para provocar la presión negativa? Inge. ¿Qué me dices, Joffre Montenegro? ¿Joffre? A ver, ¿qué me dices, Pamela Hidalgo? Todo claro, Inge. ¿Sí entiendes el video? Sí, Inge. Ujú. Bueno, y aquí les voy a poner otro video. Aunque mejor este video lo pongo después de que analicemos algunas cosas adicionales. Sí, porque es un video acerca de los efectos críticos que podría llegar a tener el golpe de ariete. Entonces, vamos a seguir evaluando el golpe de ariete. Yo les decía y hablábamos un poco acerca de la frecuencia, ¿sí? Que más va enfocada a un periodo. Este periodo se le conoce como periodo de la tubería y en esencia es el tiempo que se demora la onda en ir y volver de un extremo a otro de la tubería. ¿Cómo se lo calcula? Primero se lo denomina como T mayúscula y es igual a 2 veces la longitud del tubo sobre C. C es la celeridad de la que nosotros estábamos conversando. Como les dije, la celeridad es la velocidad con que la onda se transmite dentro del conducto. Entonces, en esencia, desde el punto de vista teórico, deberíamos tener una sobrepresión, depresión, sobrepresión, depresión. Esta sobrepresión va a ser cuando se genere la alta compresión sobre las láminas de agua y la depresión cuando se genere el efecto de velocidad contraria.
Ya en la práctica la tendencia es que se genere algo más o menos así, sobrepresión, depresión. Pero ya la magnitud de la sobrepresión es mayor a la magnitud de la depresión, normalmente se le llama HA, y después se empieza a disminuir la sobrepresión debido a ¿qué? Debido al efecto amortiguador. ¿Se acuerdan de dijimos que quién generaba este efecto amortiguador? ¿Qué me dices, Ariela Torre? ¿Recuerdas? ¿O qué crees que se puede imaginar? O generar, perdón. Yo te dije, la verdad es que no recuerdo. ¿Pero qué crees que podría Pero ser lo que genera esto? un efecto motivador. Chuta, no. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué podría generarse este efecto que disminuye la presión, la sobrepresión y la depresión? Podría ser las válvulas. No, más bien la válvula es la que genera todo el problema cuando se la cierra o se la abre. No, la verdad no se me ocurre. Diego Reyes, ¿qué me dices tú? ¿Tienes alguna idea por qué podría ser? Quizás se me ocurre que puede ser el material de la tubería para usar el efecto amortiguador. ¿Cómo el material? ¿Cómo podría el material generar un efecto amortiguador? O sea, si es que es más rugoso, puede generar más. Exacto. La rugosidad que va de la mano con la fricción. ¿Sí? Se genera fricción entre el flujo y el material de la tubería, y esto genera fricción, y la fricción genera esta reducción, este efecto amortiguador. Y por otro lado, también la fricción entre partículas de agua. ¿Sí? De tal manera que las partículas de agua empiezan a friccionar. ¿Por qué? Porque las unas van en un sentido y las otras en otro. Eso genera una amortiguación en lo que es la magnitud del fenómeno. ¿Sí está claro ahí para todos? Espero que sí. Entonces, la celeridad, como dijimos, es la velocidad de la onda. Se la calcula con la ecuación de Aliyev. Como vieron, o debieron haber encontrado en su investigación, Aliyev era un investigador, el cual hizo bastantes avances en lo que es el análisis del golpe de ariete. Y él definió esta ecuación, que tiene otras formas también, pero esta yo creo que es la más simple, que es 9900 sobre la raíz de 48.3 más un coeficiente K, que depende del módulo de elasticidad del material. ¿Por qué del módulo de elasticidad del material? Porque recuerden que se genera una expansión de las paredes del material, y esta expansión es la que genera que se devuelva esa cantidad de energía al flujo y este tenga una velocidad contraria a la velocidad original. Este coeficiente K es igual a 10 elevado a la décima potencia sobre el módulo de elasticidad del material. Y multiplicado el coeficiente K por el diámetro sobre el espesor de los tubos. Entonces ya vemos que el espesor y el diámetro empiezan a generar influencia. Obviamente el diámetro, porque en tuberías más grandes nosotros tenemos un mayor contacto de agua con las paredes del conducto, y el espesor, porque el espesor está de la mano con lo que es el coeficiente de elasticidad del material. Entonces, de esta manera relacionamos todos los términos importantes dentro de la ecuación de Aliyev, que nos da una idea de la celeridad. Entonces, aquí les he puesto varias relaciones, diámetro sobre espesor, ¿no es cierto? Entre una relación grande, que significa que nosotros tenemos un gran diámetro y un pequeño espesor, hasta una relación pequeñita en donde tendríamos un espesor bastante importante para el diámetro. Y podemos ver que materiales como el acero, el hierro fundido y el concreto tienen diferentes valores de K, en donde nosotros tenemos al acero con un coeficiente de K menor, que significa que el acero tiene un módulo de elasticidad mayor, ¿sí? Y vemos que conforme más espesor tengamos en relación al diámetro, esta velocidad o celeridad tiende a ser más alta.
Entonces, miren, con el acero, con un espesor súper grande y un diámetro pequeño, llegamos a una celeridad de alrededor de 1200 metros por segundo. Mientras que si tenemos una gran diferencia entre el diámetro y el espesor, o sea, un espesor bajito y un diámetro muy grande, y el concreto, que es un material que tiene un modo de elasticidad mucho menor, tenemos un módulo de elasticidad de alrededor de 250 metros por segundo. Entonces vemos un rango bastante amplio entre 250 y 1200 metros por segundo. Y aquí vale la pena tener en cuenta, si existiera una tubería indeformable con un módulo de elasticidad infinito, la celeridad sería igual a 1425 metros por segundo. Y a este valor se le conoce como la celeridad del agua. ¿Sí? O sea, es el máximo valor de celeridad que podríamos tener en un conducto que lleve agua. Entonces vemos que en el acero tenemos un acercamiento bastante importante. Y el rango, como vimos, puede estar entre 300 y 1000 metros por segundo. Aquí lo mismo, les he puesto varios valores del coeficiente K para distintos materiales. Entonces, ¿estaría claro esto? ¿Qué me dices, Jonathan Chile, que estaríamos claros con esto? Sí, Inge, sí. Sí le entendí. Entonces, ¿estás claro con qué es la celeridad, cómo funciona y para qué nos sirve? Sí, Inge. Ya, espero que sí. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de qué es la celeridad? Como veíamos la anterior semana, entonces aquí tenemos una comparación en donde en estos dos gráficos nosotros tenemos el mismo caudal, pero con diferente tiempo de cierre de la válvula. Acá 1 segundo y acá 3 segundos. En esta de acá es la mitad del caudal, prácticamente, y con un tiempo de cierre mucho más bajito. Pero lo que quiero es que vean las magnitudes de sobrepresión y la forma. Entonces, primero en cuestión de la forma, mientras más rápido es el tiempo de cierre, imagínense 4 centésimas de segundo, es un cierre demasiado rápido, se genera la forma similar a la forma teórica. Prácticamente bloques rectangulares en donde se va produciendo una disminución pequeñita, obviamente porque tenemos fricción, entonces esto genera esta disminución en la magnitud. Pero miren, la sobrepresión máxima llega alrededor de 80 y la depresión mínima llega alrededor de 75, podríamos decir, o inclusive 70. Ahora vámonos a este caso, en donde ya el tiempo de cierre es 1 segundo. Tenemos un caudal un poco más grande, pero miren, en 1 segundo la sobrepresión puede llegar más o menos a 160, en este caso pies. Y la depresión mayor puede llegar alrededor de 135 pies. Obviamente después empieza a generar una disminución debido a los efectos amortiguadores, pero son valores súper altos. Ahora, miren acá abajo tenemos un tiempo de cierre mucho mayor. 3 segundos, estamos triplicando el tiempo de cierre respecto a este caso de la izquierda. Y en el mismo caudal, miren la sobrepresión, llega a un valor de más o menos, podríamos decir 55. Y la depresión máxima llega a un valor de más o menos unos 38 pies. Perdón. Entonces, como ven, mientras más largo sea el tiempo de cierre, más baja va a ser la depresión y la sobrepresión. ¿Por qué creen que se genera esto en función de lo que investigaron? ¿Qué me dices, Mauro Ávila? Inge, ¿podría repetirme, por favor? ¿Por qué crees que se genera este efecto en esencia? El efecto creo yo que depende es del tiempo de cierre, Inge. O sea, mientras menor sea el tiempo de cierre, se va a generar más este fenómeno. Como Más está en con los mayor ejemplos. magnitud, perfecto. Pero ¿cuál crees que sería tú la explicación?
sea, se podría decir que a menor tiempo de cierre se genera, o sea, el efecto es mayor, o sea, se generan mayores números. ¿Sí? ¿Y físicamente cómo explicarías esto? Ya desde un punto de vista ya Sería más porque físico. al momento de se genera un cierre brusco, se corta lo que viene o sea, lo que sería el agua, se corta de una manera muy brusca, porque se cierra en tiempos muy pequeños. Sí, más o menos por ahí. Perfecto. Digamos que esta es nuestra válvula y este es nuestro conducto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una pequeña comparación. A ver, mejor lo vemos de acá. En donde nosotros vamos a relacionar el cierre tau, normalmente que esta letra griega se la utiliza para el tiempo de cierre, con, ¿recuerdan a qué correspondía esto? El periodo. El periodo de la tubería. Entonces el periodo nos da una idea del periodo de oscilación dentro del conducto y tau es el tiempo que yo me demoro en cerrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que aquí está el tanque. Aquí está el conducto. Yo aquí tengo mi válvula. Entonces está viniendo el flujo con su velocidad V. Y de repente yo empiezo a cerrar la válvula. Entonces empieza a cerrar la válvula. Entonces, ¿qué pasa cuando tau, el tiempo de cierre, es menor al tiempo de oscilación? Entonces, el periodo de la válvula 2L sobre C es el tiempo que se demora en ir y volver la onda. Entonces, si yo empiezo a cerrar la válvula y genero un cierre rápido, significa que cuando yo empiezo a cerrar la válvula, empiezan a chocar las partículas y se empieza a generar este efecto de que vuelvan hacia el tanque original. Y en el tiempo en que las primeras partículas chocan, vuelven a chocar contra este flujo, esta cantidad de agua o contra alguna válvula que esté aquí y se devuelven, ya va a estar completamente cerrada la válvula. A eso se le conoce como un cierre rápido. Entonces, ¿qué sucede? Las partículas que chocaron, volvieron a chocar y volvieron, generan un efecto total de sobrepresión sobre la válvula. A eso se le conoce un cierre rápido. ¿Qué pasa en el otro caso? Si es que el agua estaba viniendo, se empieza a cerrar la válvula, empiezan a chocar las partículas con la válvula, empiezan a volver, pero mientras están volviendo se sigue cerrando la válvula. Y cuando terminan de volver estas partículas, la válvula no está completamente cerrada, porque tau, el tiempo de cierre, es mayor al periodo de oscilación. Entonces, como no está completamente cerrada la válvula, ¿qué va a pasar? Algunas de estas partículas empiezan a ir por la parte abierta de la válvula. Y como se van estas partículas, se genera una fuga de presión. A esto se le conoce como un cierre lento. Entonces, habiendo visto esto, ¿cuál creen que sea más crítico en cuanto al fenómeno del golpe de ariete? ¿Un cierre rápido o un cierre lento? Podría ser un cierre rápido, Exacto, el cierre rápido es más peligroso. ¿Por qué crees que es más peligroso? porque genera más sobrepresión y depresión en nuestro sistema. ¿Pero por qué? A ver, ¿puedes explicarme eso mejor? O sea, porque genera valores muy altos. O sea,
como en la comparación de las gráficas, o sea, estábamos en valores de 160 en sobrepresión, mientras que en los otros valores estábamos en 60, 55. Perfecto. Pero ya en este gráfico que acabo de hacer, ¿cuál sería la explicación? ¿Qué creen? En el cierre rápido tenemos que, conforme ya venía toda la cantidad de agua, ya está cerrada la válvula. Entonces todas las partículas chocan contra la válvula y eso genera un incremento en la presión interna. En el cierre lento, conforme estaban llegando las partículas de nuevo a la válvula, todavía no se acaba de cerrar la válvula. Entonces fuga la presión por el espacio que queda abierto y eso genera que la sobrepresión no sea tan grande. ¿Sí está claro eso? Sí, ¿Seguros? Entonces decimos que en el cierre rápido, la válvula se cierra antes de que actúe la onda de sobrepresión y por eso toda la onda de sobrepresión actúa sobre la válvula. En el cierre lento, la onda de depresión actúa antes del cierre y hay fuga de presión. Y esto es beneficioso porque esto significa que no tenemos una magnitud tan grande del golpe de ariete. ¿Sí está claro? Para todos, ¿estamos claros con esto? Es importante que tengamos claro este análisis. Ahora entonces, para cierre rápido, nosotros vamos a manejar nuevamente la ecuación de Allievi, pero para sobrepresiones, en donde HA es la magnitud de la sobrepresión. ¿Y qué nos dice Allievi? Que esta magnitud va a ser igual a la celeridad, o sea, la velocidad de la onda, multiplicada por la velocidad, que es la velocidad del agua, sobre la gravedad. Entonces, en esencia, una ecuación muy simple nos dice la velocidad de la onda por la velocidad del agua sobre la gravedad. ¿Qué significa eso? Que nosotros, en esencia, tenemos un análisis de esta forma de las sobrepresiones, en donde el punto crítico es la sobrepresión máxima que tendríamos en el conducto, que es la sobrepresión dada por la ecuación de Allievi. Esta sobrepresión no se da de manera instantánea, sino tenemos nosotros un tramo de incremento de presiones hasta llegar a esta sobrepresión máxima. Y este incremento de presiones viene dado por la ecuación de Michaud, que es la que tenemos aquí, que es para el cierre lento. Entonces, conforme tenemos cierre lento, podemos tener cualquiera de estas presiones dentro de la escala de Michaud. Y cuando hablamos de un cierre rápido, llegamos nosotros a la ecuación de Allievi, que es la máxima sobrepresión posible. Entonces, normalmente se define a la longitud crítica como la longitud del conducto en la cual nosotros vamos a obtener la presión de Allievi o la presión crítica en el sistema, ¿sí? Entonces, esta longitud crítica va a ser igual a la celeridad por el periodo de la tubería sobre 2. De esta forma podemos ver a qué altura ya nosotros vamos a tener o con qué longitud nosotros vamos a llegar a tener la sobrepresión máxima, ¿sí? Entonces, la fórmula de Michaud es la fórmula que va para el cierre lento y como vemos, la sobrepresión va a ser igual a lo mismo, celeridad por velocidad del agua dentro del conducto sobre la gravedad, pero por esta relación de acá. Periodo de la tubería sobre el tiempo de cierre, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos en el cierre lento? El tiempo de cierre tiene que ser mayor o menor. ¿Qué me dicen ustedes? Recuerda para ver si me siguen. ¿Qué me dices, Nicolás Sánchez? Nicolás.
Nicolás. ¿Me escuchan o no? ¿Qué pasó, Nicolás? Lo siento, Inge, estoy con un pequeño problema del internet. No lo alcanzo a escuchar. Te dije, ¿qué debería pasar aquí? ¿El tiempo de cierre es mayor o menor que el periodo de la tubería? Me supongo que menor. ¿Por qué menor? Tal vez porque, o sea, el cierre tiene que ser mucho menor de lo que sería el periodo. O sea, yo creo eso. Necesito que me paren bola ahí, por favor. El tiempo de cierre, si es un cierre lento, tiene que ser mayor al periodo, ¿no? Por eso hablamos de un cierre lento. Entonces aquí en esencia estamos utilizando la misma ecuación de Allievi, pero multiplicada por una relación, el periodo sobre el tiempo de cierre. Entonces vemos que la ecuación de Michaud nos da una sobrepresión menor a la de Allievi. Entonces en esencia le estamos haciendo un proporcional en función de la magnitud del tiempo de cierre. Si está claro eso para el resto, ¿qué me dicen? Entonces aquí tenemos la máxima sobrepresión y acá en esencia tenemos un porcentaje de esa máxima sobrepresión que viene dado por la relación entre el periodo de la tubería y el tiempo de cierre. Si está claro, ¿qué me dices, Ariela Torres? ¿Está claro esto? Sí. Ahora, si nosotros tenemos que el periodo de la tubería es 2 veces la longitud sobre la celeridad, nosotros podemos decir que si cambiamos esto en la ecuación, la celeridad se eliminaría, tendríamos que la sobrepresión en la ecuación de Michaud sería 2 veces la longitud por la velocidad del agua sobre la gravedad por el tiempo de cierre. Y esta es la ecuación simplificada de Michaud para determinar el valor de la sobrepresión. Entonces, en esencia, ¿por qué calculamos el valor de la sobrepresión? Porque la sobrepresión es lo más crítico que vamos a analizar. El valor de la depresión va a ser similar, ¿sí? Pero realmente para que la depresión sea demasiado crítica, tendríamos que vencer la presión de vapor para que se empiece a generar cavitación. ¿Es posible eso? Sí, pero normalmente como tenemos conductos a presión, la presión interna es bastante alta. Entonces, llegar a una depresión tan grande como para que genere presión de vacío, significaría que estamos hablando de un fenómeno del golpe de ariete gigantesco. Entonces, no suele ser un caso normal que se genere esta situación. ¿Sí está claro esto? Inge, ¿podría repetir, por favor, qué era la longitud crítica? La longitud crítica, en esencia, es el tramo en donde en un conducto yo tengo el incremento de presiones hasta llegar a la presión máxima. ¿Sí? Entonces, en esencia, también nos sirve porque si yo digo, a ver, no quiero que se me genere golpe de ariete en este conducto, pues la longitud crítica sería la máxima longitud del conducto para que no lleguemos a la presión máxima. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ahora entonces aquí les pongo otras ecuaciones. Estas ecuaciones son para el cierre lento. Tenemos la ecuación de Michaud-Benzano, que es la que acabamos de ver. Y de ahí tenemos la ecuación de Sparr, en donde Sparr le incluye aquí a H, que es la carga sobre el conducto en el punto crítico donde se genera la sobrepresión. Entonces, ¿qué tenemos en la ecuación de Sparr? 21 veces la velocidad sobre la gravedad por el tiempo de cierre por 1 sobre 1 menos la longitud por la velocidad sobre 2 veces la gravedad por el tiempo de cierre y la carga. Tenemos la teoría inelástica, que es la teoría de Johnson, en donde la sobrepresión también depende de la carga que nosotros tenemos. Y de ahí tenemos los nomogramas de Allievi, que en esencia los nomogramas de Allievi nos ayudan a definir la sobrepresión de esta manera, como tenemos acá, como el valor de la carga más la sobrepresión sobre la carga total. ¿Sí? Tenemos el factor de tiempo, que el factor de tiempo simplemente es la relación entre el periodo T sobre el tiempo de cierre tau.
Y acá una constante K de turbulencia, que es la relación en donde nosotros tenemos un enfoque acerca de qué tanta turbulencia hay en el agua. Entonces, en esencia, los nomogramas nos ayudan a determinar de forma más fácil la sobrepresión, y yo les diría no son tan utilizados. Entonces, de las ecuaciones, estas ecuaciones de acá también nos dan unos valores bastante interesantes, porque vamos a ver nosotros que la ecuación de Michaud-Benzano es normalmente conservadora. ¿Qué significa que es conservadora? Que nos da valores de sobrepresión mayores a los reales. Entonces, muchas veces nosotros como diseñadores nos quedamos con estos valores por seguridad, pero ya en la realidad vamos a ver que no son valores tan reales. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no hay dudas, tomémonos unos pocos minutos antes de seguir, ¿sí?
Continuamos entonces, ¿me siguen, por favor? ¿Me siguen? Sí. Inge. Listo, entonces aquí vamos a hacer una cierta comparación acerca de los cálculos, en donde nosotros tenemos una tubería de acero de 27 pulgadas de diámetro, o sea, 700 milímetros, un espesor de 1/4 de pulgada, sería el equivalente más o menos a 6 milímetros. La longitud del conducto son 250 metros, la velocidad son 3.6 metros por segundo y el periodo de la maniobra de cierre es de 2.1 segundos. La carga que se tiene sobre el conducto es de 50 metros y la relación, si nosotros generamos entre el diámetro de 700 y el espesor, que es más o menos 6 milímetros, nos da 108, ya para actuar directamente. Entonces, hablamos que tenemos una relación intermedia en donde el espesor sí es considerablemente grande, ¿sí? Y el diámetro también tiene una magnitud importante. La celeridad que se ha obtenido para este caso ha sido de 980 metros por segundo. Entonces, en esencia, determinamos el periodo del conducto, en donde tenemos 2 veces la longitud sobre la celeridad. La longitud son 250 y la celeridad 980. Tendríamos 2 por 250 sobre 980. Tendríamos 500 sobre 980, nos da 0.51 segundos. Si nosotros comparamos 0.51 segundos con el tiempo de la maniobra de 2.1, ¿qué tipo de cierre tendríamos? ¿Qué me dicen? Un cierre lento. Un cierre lento, ¿no es cierto? Tenemos cierre lento. Eso significa que usamos las ecuaciones de Michaud, de Sparr, Johnson, etc. Entonces usemos la ecuación de Michaud. Tendríamos 2 veces la longitud, 2 por 250, por la velocidad que nos da 3.6 metros por segundo, sobre 9.81 por el tiempo de la maniobra 2.1. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto me da? 0.39. 0.39. Vemos si estamos bien con todo esto. Como que algo me falta aquí. No, no podría ser 0.39. Aquí tengo 87.37. arriba tengo 250, entonces debería ser un valor grande. ¿Cuánto era? Le dio 80. mal, Inge, lo siento. Bueno, 80 punto. 87.37. 80. Metros. Ahora la ecuación de Sparr nos dice 2 veces la longitud, 2 por 250, por la velocidad 3.6 sobre 9.8 por 2.1, lo mismo de acá, por 1 sobre 2 veces 1 menos la longitud de 250 por la velocidad de 3.6
sobre 1962 por el tiempo de 2.1 y por la carga que eran 50 metros. ¿Cuánto me da la ecuación de Spa? En esencia los 87,37 por este factor de acá. ¿Cuánto nos da? 77,66. 77,66 metros. Y la teoría de Johnson, que sería longitud 250 por velocidad 3.6 sobre 2 por 9.81 al cuadrado por la carga que son 50 por el tiempo de cierre de 2.1 al cuadrado por la longitud de 250 por la velocidad de 3.6 más la raíz de 4 veces la gravedad al cuadrado por la carga al cuadrado, 50 al cuadrado por el tiempo 2.1 al cuadrado por la longitud que es 250 al cuadrado y la velocidad 3.6 al cuadrado y todo esto la raíz cuadrada. Déjenme ver aquí si esto es porque se me hace medio rara ahí la ecuación. Sí, acá es un más. Aquí ha habido una fallita en esta ecuación. Esto es más, ¿no? ¿Cuánto nos daría la teoría de Johnson? Eh, 66,76. 66,76 metros. Entonces ahí podemos comparar. Por un lado, la ecuación de Michaud nos da 87,37. Por otro lado, la ecuación de Sparr nos da 77,66 y la teoría inelástica de Johnson 66,76. Entonces, en esencia vemos, como les decía, que el valor de Michaud es conservador. ¿Qué significa? Que si nosotros tomamos el valor de Michaud, la tubería va a ser un poco más resistente de lo que necesitamos, ¿sí? O sea, vamos a tener cierto rango de seguridad adicional. Entonces, por eso muchos autores prefieren quedarse con la ecuación de Michaud, porque estamos haciendo un cálculo que es un poco más alto de lo normal, pero como podemos ver, la diferencia puede llegar a ser de un 30%, ¿no? Entonces, una diferencia de un 30% ya puede llevarnos a generar un costo más alto en material, por ejemplo. Entonces, ahí ya depende de su criterio con cuál de los tres, de las tres teorías se queda, ¿sí? Entonces, en esencia es que tengamos claro que la más utilizada es la ecuación de Michaud-Benzano, pero nos genera una magnitud mucho más alta de la sobrepresión. ¿Estamos claros hasta ahí? Siempre escogería el valor más crítico. Por eso les digo, y ya depende de su criterio. Por eso la mayoría de diseñadores se va por la ecuación de Michaud-Benzano, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que en algún caso que tengamos una magnitud muy alta de sobrepresión, podríamos tener que incurrir en un incremento en los costos de materiales, ¿no? Entonces eso también habría que tenerlo en cuenta. Entonces ya saben, en ingeniería tiene que estar un tira y afloja entre el costo, ¿no es cierto? Y la seguridad. Entonces ahí ya el factor criterio es bastante importante. ¿Ahí está ahí alguna duda, Ali?
Inge, disculpe. ¿Y con estos valores vamos calculando un espesor o qué haremos? O sea, ¿cuál sería el propósito de calcular esto? En esencia, determinar la magnitud del golpe de ariete, ¿no? Que va a ser la sobrepresión que tienes en el conducto. Entonces, con la sobrepresión que tienes en el conducto, puedes determinar el espesor de la tubería. ¿Se acuerdan con la fórmula del tubo, la fórmula de Barrow? ¿No es cierto? Ahí tienes la presión como un punto crítico. Entonces, le utilizamos la sobrepresión más la carga normal de presión. Entonces, para eso nos sirve determinar esta magnitud. Teniendo en cuenta que tampoco es recomendable simplemente solo incrementar el espesor de la tubería. Hay que ver qué podemos hacer. Si usamos alguna otra medida para el golpe de ariete o con el espesor nos quedamos tranquilos. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles serían las medidas de mitigación del golpe de ariete. Pero en esencia, si empieza a generarse una sobrepresión continua, también el riesgo es de que se empiece a fatigar el material de manera rápida, ¿no? Entonces ahí hay que hacer algunos análisis. ¿Yo estaría por ahí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis del golpe de ariete en bombas, hay que hacer una pequeña consideración, ¿sí? Líneas de descarga se refiere a bombas, y que en esencia, cuando hay un corte de energía, cuando hay un daño en la bomba, cuando hay ¿qué sería? Una parada abrupta de la bomba, se genera un cambio de sentido en el flujo y las aspas tenderían a girar en sentido contrario. Claro, nosotros le colocamos una válvula check para evitar esta situación, ¿no es cierto? Porque las válvulas check lo que hacen es evitar que vuelva el agua. Y si se genera el golpe de ariete, la válvula check va a soportar el golpe de ariete, protegiendo a la bomba, evitando que la sobrepresión llegue a la bomba. Esto es importante. Entonces aquí ya podemos decir que una válvula check es una forma para mitigar los efectos del golpe de ariete. ¿Por qué? Porque le protegemos al elemento principal, que sería la bomba. Entonces determinamos un tiempo de parada. En esencia ya no existe el tiempo de cierre en la bomba, sino hay que calcular el tiempo de parada, y este tiempo de parada va a ser igual a C, que es un coeficiente de ajuste. C va a depender de la relación de la altura proporcionada por el grupo de bombeo, o sea, la altura de bombeo sobre la longitud, ¿sí? Cuando este es menor a 0.2, C es igual a 1. Cuando este es mayor o igual a 0.4, C es igual a 0. Y cuando estamos alrededor de 0.3, C es igual a 0.60. Más K, que es otro coeficiente empírico. K depende de la longitud del conducto. Aquí vemos menos de 500, alrededor de 500, entre 500 y 1500, alrededor de 1500 y sobre 1500. Pues en esencia, este factor empírico lo ponemos en la ecuación por la longitud, por la velocidad dentro del conducto, sobre la gravedad y por la carga que genera el equipo de bombeo. De esta forma yo tengo el tiempo en el cual va a parar la bomba, ¿sí? Y hago exactamente el mismo análisis que el caso anterior. En vez de tiempo de cierre, yo tengo tiempo de parada. Entonces, yo puedo determinar un cierre lento, ¿no es cierto? Cuando el tiempo de parada es mayor al periodo de la tubería, y un cierre rápido cuando el tiempo de parada es menor al periodo de la tubería. Entonces, en esencia, la longitud crítica también es importante en este caso de los sistemas de bombeo. Se la calcula de la misma forma. Ten en cuenta que la celeridad en este caso está como A, ¿sí? Simplemente porque así lo ha llamado el autor. Tenemos la misma ecuación para la celeridad, la misma ecuación que estábamos manejando, ¿sí? Entonces, en esencia es el mismo proceso, solo que calculamos el tiempo de parada en vez del tiempo de cierre, generamos las comprobaciones y después determinamos las magnitudes de la sobrepresión. Entonces, como medidas de protección para el golpe de ariete, nosotros, la medida principal o la más típica es utilizar tubos que resistan la máxima presión. ¿Cuál es la máxima presión? La sobrepresión. ¿Sí? La recomendación es que esta presión que va a resistir el tubo sea de 2 veces la carga estática.
sea, decimos un punto crítico sería en que el conducto duplique la carga estática que tenemos. Obviamente, en algunos casos se puede sobrepasar este rango, así que hay que hacer un análisis. En esencia, ¿qué ganamos con esta primera solución? Que si se genera el golpe de ariete, no se dañe el tubo, que resista el tubo y tengamos tranquilidad en su funcionamiento. La segunda opción, limitar la velocidad en las tuberías. ¿Cómo creen ustedes que podemos limitar la velocidad en las tuberías? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice Shakira Gaibón? Podría ser cogiendo una velocidad máxima. Nos está hablando de limitar la velocidad en las tuberías. Limitar normalmente se refiere a disminuir. Entonces, no Tendría cogeríamos que ver algo los diámetros de ahí. los diámetros, exactamente. Jugamos con el diámetro de tal manera que la velocidad reduzca. Incremento el diámetro en esencia. ¿Sí? Si yo incremento el diámetro, la velocidad disminuye. Pero obviamente esto también genera un incremento de costos. Entonces tiene que ser bien analizado. Pero obviamente mientras menos sea la velocidad, menos va a ser la presión. La tercera opción, un cierre lento de válvulas o registros, piezas lentas. ¿Cuál es el ejemplo más típico que ya hablamos acerca de esto? ¿Nadie se acuerda? Yo les decía, si en un edificio se genera el golpe de ariete, ¿cuál sería la forma más simple de reducir la posibilidad de golpe de ariete? Con lo que le llaman el push valve. La válvula push, en donde en esencia lo que hacemos es un cierre lento y protegemos al sistema. ¿Sí? De ahí hay piezas lentas, por ejemplo, en un conducto grande, una forma de pieza lenta es la típica válvula tipo volante, ¿no es cierto? En donde esta válvula genera un cierre bastante lento. Ya en sistemas más nuevos, inclusive podemos tener un cierre automático con un sistema electrónico de válvulas, en donde nosotros podemos programar el tiempo de cierre y eso obviamente es bastante útil. Como otras medidas de protección tenemos los volantes de inercia. El volante de inercia no es más que un elemento que incrementa el momento de inercia de las partes rotativas en un sistema de bombeo. ¿Sí? Genera que en la impulsión se genera una maniobra lenta. Entonces, este es el volante de inercia. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una bomba. La bomba está funcionando y de repente se va la luz. Entonces, apaga la bomba. El volante de inercia lo que hace es que le obligue a girar un poco más a la bomba para que el cierre no se produzca de manera muy rápida, o más bien dicho, el cambio de velocidad. ¿Sí está claro el funcionamiento? Entonces es un sistema bastante interesante porque permite que la bomba no se apague de manera directa. Por otro lado, tenemos las cámaras de compensación, que también se conocen como pozos de oscilación o chimeneas de equilibrio. Ya hablamos un poco de eso. En esencia son estructuras perpendiculares al conducto principal, con un diámetro mayor al conducto principal, ¿sí? Que tienen que tener una altura suficiente para que el agua pueda tener una oscilación, ¿sí? Considerando que tendríamos en este caso el nivel de referencia como el nivel de la presa, ¿sí? Tenemos que tener una altura suficiente para que el agua pueda oscilar y no se genere, un desparrame del agua, ¿sí? En algunos casos, cuando es inevitable debido a la situación de la ubicación del proyecto,
se puede generar una chimenea de equilibrio que tenga un rebosadero para proteger que no salga el agua. ¿Sí? También hay chimeneas de equilibrio cerradas, por ejemplo, cuando tenemos una zona montañosa, se puede generar una chimenea de equilibrio cerrada. ¿Cuál es el problema? Que tendríamos que tener aire suficiente ahí para que absorba las sobrepresiones, ¿sí? Porque el aire va a comprimirse conforme se generen las sobrepresiones. Y hay que tener cuidado porque como es en roca, habría que estar seguros de que no se agriete la roca para que no se produzcan fugas. Hay varios tipos de chimeneas de equilibrio. Ustedes ya no van a tener la materia de centrales hidroeléctricas, de eso me apena porque ahí había un capítulo entero acerca de chimeneas de equilibrio, entonces era bastante interesante. Pero hay varios tipos, por ejemplo, hay otro en donde tenemos un conducto dentro de otro conducto. Entonces en el conducto pequeño se genera alta velocidad y en el conducto grande se compensa esa alta velocidad. Entonces, ahí sí los motivo a que busquen un poco más de información, pero en esencia, la chimenea de equilibrio es uno de los principales o de los mejores disipadores de energía en el caso de golpe de ariete, ¿sí? O más bien dicho, disipadores de sobrepresión, pero el problema es que es demasiado caro, ¿sí? Obviamente esta tubería es prácticamente un conducto vertical de alto tamaño que conlleva altas excavaciones, que conlleva bastantes cantidades de material y tiene que tener una resistencia suficiente para poder mantenerse. Tengan en cuenta que en una central hidroeléctrica, como por ejemplo la central de San Francisco, tiene dos chimeneas de equilibrio. En muchos casos se utiliza una chimenea de equilibrio en la parte del conducto a presión antes de empezar el conducto a presión y otra chimenea de equilibrio en la parte de la casa de máquinas. Entonces, obviamente, esto genera un encarecimiento del proyecto, pero genera una protección total acerca de las sobrepresiones en el sistema. Tenemos las válvulas check, como decíamos, la válvula check no es una forma de protección real, pero genera una mitigación. ¿Por qué una mitigación? Porque lo que hace es proteger a la bomba, ¿sí? Absorbiendo toda la sobrepresión. Entonces, claro, se cierra nuestra válvula check, vuelve la sobrepresión y va a chocar contra la válvula check. Y esto genera que la válvula check sea la que aguanta toda la sobrepresión. Entonces, claro, lo que lleva a esto es que la válvula check probablemente se dañe de manera más rápida si se genera este golpe de ariete. Por otro lado, contamos con los calderines, que son cámaras de aire comprimido. ¿Cómo funciona un calderín? Tenemos aire comprimido o algún tipo de gas comprimido, un sistema hidráulico en donde se genera movimiento de esta especie de pistón. Y en esencia se cierra la válvula, se produce la sobrepresión y cuando llega acá se absorbe la sobrepresión generando compresión sobre este gas. Entonces este gas empieza a absorber la sobrepresión y reduce dramáticamente la generación del golpe de ariete. Entonces aquí también estamos mitigando los efectos, no estamos eliminando los efectos del golpe de ariete, simplemente los estamos absorbiendo. Lo mismo pasa con incrementar el diámetro el espesor, perdón, de la tubería, pero ya cuando nosotros incrementamos el diámetro, varamos la velocidad, sí podemos llegar a un punto en donde anulemos el golpe de ariete. Entonces ahí hay que entender bien las diferencias entre lo que es mitigación para reducir el impacto y lo que es eliminar la generación del golpe de ariete. También existen las válvulas de alivio, que se les conoce como válvulas Blondelet. Son válvulas similares a los calderines, pero en esencia cuentan con este sistema que es algo como un tanque hidroneumático en donde tenemos una vejiga que está llena de aire. Entonces, ¿qué sucede? La sobrepresión va conectada a la vejiga, ingresa, choca con la vejiga, se comprime la vejiga y de esa manera se absorbe la sobrepresión. Entonces, estas válvulas de alivio yo diría que son uno de los elementos más comunes también para lo que es mitigación de los efectos. Generan un efecto similar al de los calderines.
Lo interesante es que se permite la salida de presión cuando supera un límite. Este tanque, cuando llega a una presión demasiado alta, genera que salga el aire y de esta manera se controla las sobrepresiones. Entonces es el extra que tiene este funcionamiento, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, un sistema con una bomba, con su respectiva válvula de control, su respectiva válvula check, sus válvulas de compuerta, ¿sí? Y aquí estaría nuestra válvula de alivio, de tal manera que la válvula de alivio, cuando se genera la sobrepresión, está en las zonas aledañas a la bomba y absorbe lo que es el golpe de ariete. Aquí tenemos un funcionamiento claro acerca de una válvula de alivio. Mire, estamos en el arranque de la bomba, de repente para la bomba, ¡pac! De presión sobre presión, de presión sobre presión. Llegamos a una magnitud de 370 metros en sobrepresión y más o menos hasta, ¿qué digamos? Un valor de presión de unos 20 metros en depresión, ¿sí? Aquí estamos de la presión absoluta que tendríamos en el sistema. Entonces aquí es lo que les decía. Si es que esta depresión llegaría a un punto que esté alrededor de cero, estaríamos en el riesgo de que se genere una cavitación. Pero es bastante difícil de llegar a algo por el estilo. ¿Qué sucede cuando se coloca la válvula? Tiempo de parada. La primera sobrepresión se mantiene prácticamente, la primera depresión, perdón, se mantiene prácticamente igual a la del sistema anterior, pero el resto de valores se disminuye dramáticamente. Entonces, de esta forma protegemos que la sobrepresión máxima no se llegue a dar. Entonces, este es el mecanismo de acción de la válvula de alivio en un sistema de bombeo. Entonces, como ven, claro, la depresión sí se mantiene, pero la sobrepresión se anula prácticamente, porque estamos bajando de 370 metros a 270 metros. O sea, le reducimos en 100 metros la presión que podría generarse. Entonces, este es el mecanismo de funcionamiento. ¿Qué sucede? Claro que estos aparatos también tienden a dañarse con el tiempo debido a la generación del golpe de ariete. Entonces, hay que tener cuidado de que hay que darle un mantenimiento adecuado de tal manera que nosotros podamos estar claros en que no se genere este efecto. También existe el uso de ventosas, que son elementos que permiten el ingreso o salida de aire. Entonces tienen un espacio aquí por donde entra o sale el aire. Entonces, ¿qué pasa? Se produce el golpe de ariete, se empieza a llenar la ventosa, entonces empieza a salir o a entrar aire dependiendo del caso. Entonces, tenemos esta válvula que es la que genera el cierre. Entonces llega a cierto nivel de agua y se cierra. Entonces después empieza a bajar el nivel de agua y se vuelve a producir el ingreso de aire. Entonces es una válvula interesante. El riesgo es que puede ingresar aire al sistema y podría generarse un fenómeno similar al de la cavitación. Entonces habría que tener cuidado. Yo les diría que estas ventosas no es un elemento demasiado utilizado para el golpe de ariete. Entonces, en esencia aquí tienen una instalación real de un sistema en donde están las válvulas de alivio. Entonces ahí vemos, se puede colocar una válvula de retención activa, que es una válvula que ya se genera con operación automática, ¿sí? Entonces, esta válvula, si queremos proteger al sistema, se abre o se cierra automáticamente con una señal eléctrica. Entonces, es una ventaja bastante importante. Tenemos una válvula de circulación para el control de la bomba. Esta válvula es la de apertura o cierre, también que se puede utilizar mediante una sincronización con un control eléctrico, es la ventaja. Esto es lo que ya se utiliza en sistemas más modernos. Tenemos la válvula de control anticipadora de onda. Esta es una válvula que empieza a detectar presiones. Entonces, si se genera un incremento de presiones, la válvula se puede cerrar sola, anticipando la sobrepresión del retorno. Entonces es un sistema bastante novedoso. Entonces se produce una protección del sistema y una anticipación. Esta funciona con un tanque de presión también, en donde este tanque genera la absorción de las sobrepresiones. Es un sistema bastante novedoso en lo que es protección.
De ahí, bueno, tenemos la válvula de aire. En este caso también se puede generar aire, especialmente por la generación de vacíos en el golpe de ariete. Entonces, una válvula de aire nos sirve para eliminar estas burbujas de aire. El tanque de vejiga es el que les decía que absorbe la sobrepresión. Y este es el controlador que viene a funcionar como un cerebro para poder controlar todas las válvulas que les he mencionado. Aquí en esencia tenemos un sistema real. Yo les he hablado de una tesis que hicimos en la ciudad de Esmeraldas, en donde este es el conducto que, como les dije, no se había considerado el golpe de ariete dentro de los diseños. Es un conducto de bastante diámetro. Ya tenían comprado todos los conductos cuando se dieron cuenta que no estaba considerado el efecto del golpe de ariete. Entonces les tocó colocar válvulas de alivio, ¿sí? Un sistema desmultiplicador en donde nosotros generamos un cierre más lento y tenemos un alivio de lo que es el incremento de presiones debido al golpe de ariete. Entonces, cada válvula de estas más o menos les costó, me parece, alrededor de 70 o 80 mil dólares, así que lo tengan más o menos en cuenta. Entonces, claro, la magnitud del proyecto era súper grande, costó como 75 millones, pero el incremento de estas válvulas, yo diría que sobrepasó los 500 mil dólares probablemente. Entonces, obviamente no es un incremento tan importante dentro del monto del proyecto, pero termina siendo un costo imprevisto que no estaba considerado, ¿no? Entonces, casos reales del Ecuador, simplemente se olvidaron de considerar el golpe de ariete en el diseño y les tocó poner las válvulas. Este es el diagrama de sobrepresiones que tuvimos para ese caso. El cierre más rápido posible que se podía dar para las válvulas era de 25 segundos. Imagínense el cierre de la válvula. Y con los 25 segundos, aquí tenemos la línea piezométrica de funcionamiento del sistema en azul. Tenemos el perfil topográfico aquí con color medio gris. El transitorio, o sea, la sobrepresión mínima con verde y la sobrepresión máxima con rojo. Entonces, miren, en 4 puntos críticos se llegó a sobrepasar, 5 puntos, perdón, se llegó a sobrepasar la presión piezométrica. ¿Qué significa? Que se duplicó o se sobrepasó lo que es la presión de trabajo del sistema. Solo para que vean en un sistema cómo puede llegar a afectar el golpe de ariete. Con 25 segundos de tiempo de cierre, ojo. Entonces, estos puntos críticos llevaron a colocar las válvulas que les decía. Se colocaron, me parece que 6 válvulas para controlar todas estas sobrepresiones. Pero obviamente, el problema es que esas válvulas van a controlar las sobrepresiones en puntos específicos, pero igual podemos tener una fatiga del material. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Cómo el golpe de ariete puede generar un problema grave? ¿Qué me dicen? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Creo que no. Veamos este video. ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Sí. Este video les pongo, es un accidente en una presa, una central hidroeléctrica en Rusia, en la zona de Siberia, una de las principales centrales de Rusia, en el 2009. En esencia, miren, es una unidad, una presa, una central hidroeléctrica con 10 unidades, tipo Francis de 16 aspas. Cada una genera 650 megavatios. Ojo, toda la central de San Francisco tiene alrededor de 220 megavatios. Esta central tiene 10 unidades de 650, estábamos hablando de 6.500 megavatios. El Coca-Cola Sinclair tiene 1.500 megavatios, o sea, esta es como más de 4 veces el Coca-Cola Sinclair en capacidad. El caudal de descarga son 358.5 metros cúbicos por segundo. La velocidad de rotación es de 142 revoluciones por minuto. La carga neta que tenemos de presión sobre las turbinas es de casi 200 metros. ¿Sí? Empezó a operar en el 78 y tenemos un peso de cada unidad
de 156 toneladas, incluyendo lo que es el generador, el acople, la turbina y los elementos adicionales que tienen ellos. Es una central súper grande. Entonces, es una de las principales que tenía Rusia, una de las principales en su época del mundo cuando se generó. Tiene 245 metros de altura, 1 kilómetro de ancho en el río Yenisei en Rusia. Se abrió en el 78, como les dije, y en esencia, aquí tenemos los esquemas, así estaban distribuidas las unidades. Teníamos las 10 unidades, los penstocks son los conductos de alta presión, los que vemos aquí. Aquí está el edificio de control, la casa de máquinas, los aliviaderos y la presa. Es una presa tipo arco, como ven ahí. Aquí está la ubicación, ¿no es cierto? Está en la parte realmente media de Rusia, donde no hay demasiadas ciudades importantes. Ahí están las unidades de poder, tenemos los tanques, esta es la casa de máquinas. Aquí está un generador en su colocación y aquí vemos dónde se generó el accidente. Y tenemos imágenes. Entonces, en esencia, ¿qué pasó? El 17 de agosto del 2009 hubo un incremento de presión catastrófico, como lo definen aquí, generado por el efecto del golpe de ariete. Se incrementó la turbina, es decir, que se incrementó la presión en las turbinas de tal manera que salió disparada la turbina 2 con todo su equipo, ¿sí? Y se produjo un desplazamiento de alrededor de 900 toneladas de equipamiento. La turbina 7 y la turbina nueva tuvieron alto daño. El techo del cuarto de turbina se dañó, salió disparado una parte. Las turbinas 3, 4 y 5 se dañaron. La turbina 6 no estaba funcionando porque estaba en reparación, estaba en mantenimiento, ¿sí? Entonces, es la única que no generó realmente daños importantes. El agua inundó todo el cuarto de máquinas, en esencia, y generó la explosión de un transformador. Una semana después se dijo que murieron 69 personas, 6 personas estaban desaparecidas y se generaron pérdidas de equipo que no se llegaron a encontrar. Entonces, en esencia, fue un caso catastrófico. Miren la casa de máquinas cómo quedó. Una parte del techo, como les decía, salió disparada. Se produjeron daños estructurales. Esta foto es la interesante porque... Miren en esencia cómo quedó la casa de máquinas. Aquí estaba la unidad que salió disparada. Ahí tenemos igual las unidades destruidas. No es que simplemente se tuvieron algún problema, quedaron totalmente destruidas. Miren todas las unidades. Aquí está esta es la grúa que se tenía en el sistema. Toda la casa de máquinas dañada. Si ven las turbinas todas fuera de su sitio. Y las áreas de generación de trabajos de mantenimiento. Miren, totalmente destruida la casa de máquinas. Las vigas también se generó daños estructurales. Miren todo el techo cómo terminó, hecho chatarra. ¿Sí? Entonces la parte donde estaban las unidades críticas, totalmente destruida. Entonces en esencia, ¿qué sucedió? Las unidades, debido al golpe de ariete, se descentraron y salieron disparadas. Se inundó toda la casa de máquinas. Miren, esta es una simulación que hicieron. Se descentró la unidad, salió de su puesto y salió disparada, destruyendo toda la casa de máquinas.
se produjo daños en columnas, como les dije, daños estructurales en la casa de máquinas. De las 100 personas que estaban en la casa de máquinas, como les dije, 69 murieron. El costo de arreglo fue de por lo menos 310 millones de dólares. Se perdieron por lo menos 500,000 toneladas de aluminio. No se puede generar un claro análisis de qué pasó con poblaciones que fueron afectadas por esto, pero esta planta daba el 10% de toda la energía que necesita toda la zona de Siberia en Rusia. Y especialmente tener en cuenta que las fábricas de aluminio consumían el 70% de la energía, entonces el daño a la industria por el paro de esta central fue bastante crítico. Y aquí tienen varias referencias para que sigan investigando. Entonces, ahora, ¿qué me dicen acerca de esta situación? ¿Qué me dicen? ¿No tienen comentarios? Ana Paredes, ¿qué me dices tú? No tengo comentarios. Sí. ¿No tienes comentarios? ¿Cómo puede ser eso? Necesito una retroalimentación acerca del video. De los daños que puede causar esto, igual no solo en la construcción, sino lo que también hubo daño. No hubo, como dijo, no hubo tanto, o sea, no hubo tantos estudios de los daños que se hicieron alrededor de las poblaciones, pero eso es lo que... Bueno, yo les acabo de enseñar, yo creo que uno de los accidentes más críticos dentro de la ingeniería hidráulica, así que esperaría algún comentario, ¿no? Además de que les acabo de enseñar de un caso real en el país, hace no más de 2 años, en donde simplemente algún diseñador se olvidó de considerar el golpe de ariete. Entonces sí esperaría algún comentario un poco más desarrollado. ¿Qué me dices, Diego Reyes? Sí, o sea que sí es un factor clave a tomar en cuenta, pues puede tener complicaciones en la estructura como tal. Entonces, que sí debemos de entenderle bien. O sea, en mi caso, como mi internet estaba cortado un chance, sí, el video se me está entrecortado, pero con explicación sí le complementé. ¿Pero qué piensas acerca de los dos casos que les puse? O sea, el de la represa, que sí, sí, o sea que sí pudo llegar a tener afectaciones graves, pero, o sea, como tal, un criterio técnico que ese, ahí todavía puede estar un poco confuso, o sea, ahí todavía puede estar un poco todavía no tener muy claro, ¿Por qué? porque, o sea, es que ahorita se me estaba cortando un poco, entonces era por eso. Les recomiendo que vean el video. ¿Qué me dices tú, José Tinoco? Que prácticamente es elemental tener en cuenta el golpe de ariete, porque como en estos dos casos que usted nos presentó, prácticamente no se consideró y en el caso de Ecuador pudo haber generado daños ocasionados, daños significativos, por así decirlo, a la estructura o al proyecto como tal, pero en el caso de Rusia ya se puede evidenciar que hubo pérdidas humanas y entonces sí fue grave el problema, más de lo que pudo haber ocasionado con la población del abastecimiento de energía. Hubo pérdidas humanas que la verdad ya es muy importante tener en cuenta estos problemas. Exacto, ¿no es cierto? Por ahí va. Vamos, démonos cuenta, estos son casos reales.
¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que me digan no tengo un comentario hablando de que realmente hace 2 años hubo un proyecto de 75 millones en el Ecuador, en la zona de Esmeraldas, probablemente el proyecto hidráulico más importante de la zona de Esmeraldas, en donde simplemente se olvidaron de considerar golpe de ariete? Realmente es algo crítico, ¿no? Nosotros somos ingenieros civiles. Ojalá y alguno de ustedes después esté diseñando estos proyectos, pero que nunca vengan y digan, el ingeniero se olvidó de incluir el análisis de golpe de ariete. Tengan en cuenta, son cosas críticas, cosas que están pasando y cosas que nosotros debemos ser capaces de analizar y solventar, que no se den, que no se produzcan estos problemas, que podamos ser críticos, que podamos ser analíticos, que podamos generar soluciones buenas. Sí, probablemente, ¿a qué se debe esto? Probablemente debe haber habido algo de corrupción en la licitación para la consultoría. Porque para que un equipo consultor simplemente se olvide de generar lo que es un análisis de golpe de ariete de un sistema de 75 millones, donde probablemente la consultoría estuvo sobre los 2 millones de dólares o tal vez 3 millones de dólares, me parece a mí que es algo totalmente inaceptable. Nosotros somos los ingenieros civiles que tenemos que estar siempre al cuidado de estas situaciones. Es como que alguien vendría y diga, sí, hice el diseño estructural de un edificio, pero me olvidé de considerar las cargas sísmicas. Así que ojalá no haya un sismo en los próximos 10 años para no tener problema. Entonces, seamos más analíticos, más críticos y podamos analizar estas situaciones, como les digo, que se dan, ¿no? Ten en cuenta la central que acabamos de ver, se construyó en el 78 y pasó 30 años sin problemas. Entonces, que haya un buen tiempo de funcionamiento no es una seguridad de que esté todo bien. Habría que ver cuáles fueron las condiciones que se generaron para poder producir esto, pero es una catástrofe, ¿no? Imagínense, 69 personas muertas, pérdidas por 300 millones de dólares, a cualquiera le duele eso, ¿no? Entonces, el análisis realmente tiene que ir mucho más allá. Y aquí hablando, esta es una central 4 veces más grande que el Coca-Cola. Imagínense, ojalá en un rato no llegue a producirse todos los escenarios críticos que mencionaban en Coca-Cola. Pero ¿qué pasa si las válvulas donde se estaban produciendo las microfisuras algún rato llegan a colapsar? Porque ¿dónde tenemos la mayor presión en una central hidroeléctrica? En las válvulas. Esas válvulas son las que controlan la entrada del flujo a las turbinas. Entonces tenemos el punto más crítico en cuanto a presiones y tenemos microfisuras en una central que no lleva ni 2 años funcionando y que hasta ahora no trabaja a máxima presión. Entonces, cosas que pasan y están ahí. Entonces, seamos críticos, analicemos, ¿sí? Realmente, en el Coca-Cola mismo, ¿cómo puede ser posible que un proyecto más importante del país desde el punto de vista eléctrico y esté sufriendo la socavación del río Coca, con peligro de llegar a la central más cara del país? Tenemos que ser críticos ante esas cosas. Si ustedes se ponen a analizar, la recomendación fue no se haga una presa tan grande. El río es un río joven, el río puede cambiar su curso. Sí, hagamos una sola central. ¿Qué pasó ahora con ese tipo de problemas? La central más grande del país no llega a su capacidad máxima, no ha llegado a sobrepasar el 60% de su capacidad máxima. Entonces, cosas bastante críticas. Hace más o menos 2 años igual se produjo el colapso total de una pequeña central hidroeléctrica en la zona de Baños. ¿Qué pasó? ¿Qué decía el diseñador? El dueño del proyecto no quiso utilizar un periodo de retorno de 300 años, que quisieron quedarse con 100 años. Se produjo una inundación, no sé si recuerdan la época de las inundaciones en Baños. Se produjo una crecida del agua importantísima, colapsó toda la central. Imagínense una inversión de cerca de 15 millones de dólares a la basura por una falla técnica. ¿Qué pasó? Claro, después el diseñador decía, era de tomar los 300 años como periodo de retorno. La obra hubiera salido más grande, hubiera costado más, pero estuviera todavía ahí. Entonces, todos estos puntos tienen que ser tomados con bastante importancia por su parte, como les digo.
seamos críticos, seamos analíticos, e identifiquemos estas situaciones que se dan en el país. Les puse casos del país y aquí un caso de Rusia, uno de los desastres más grandes en la historia, diría yo, de las obras hidroeléctricas. ¿Alguien, alguna otra duda, comentario? Bueno, si no hay más dudas, podemos quedar ahí. Ajá. En lista, por favor. Ok, por favor, les voy a mandar que quiero que investiguen más sobre este caso. Entonces, como trabajo, ya le voy a escribir a Shakira, pero necesito que hagan un trabajo grupal, generando algo de investigación acerca de este caso. Y de esta forma poder tener toda la información a la mano. Inge se subiría en la parte de consulta, ¿verdad? Ajá, en consultas mismo. Bien, ¿Quién me pidió lista? Hidalgo. Ah, yo también, Inge, por favor. Yanes también, Inge. Por favor. Listo. ¿Nadie más? Perfecto, un buen día a todos.